Buenos días a todos. Ayer vi un canal de noticias europeo donde mostraban la ciudad de Mariupol en Ucrania, absoluta o casi toda destruida por el bombardeo. Algo muy complicado. Y había un hombre mayor caminando con un bolsito sobre los escombros y lo entrevistaron y habló de todo lo que se está pasando allí. Y cuando termina de hablar dice, pero venceremos porque el Señor está con nosotros, dijo. Y ahí lo cortaron. Ahí cortaron la emisión, porque eso para muchos es como cada loco con su tema, dirán, ¿no? Sin embargo, ese señor, un hermano que tenemos allá en Ucrania, tiene muy claro el concepto paulino que dice, a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Y en mi humilde opinión, Ucrania ya ha sido vencedora en el tremendo ejemplo del sacrificio de vidas por otras vidas. Amor, solidaridad. Y hay países que han desarrollado un espíritu de amor, como Polonia, Moldavia, Rumania, recibiendo refugiados y sirviéndolos. Pero que eso ya ahí son victoriosos. Esto estaba fuera del libreto, así que una cosa que agrego nada más. Bien. En el año 2006 acá, o sea que hace 16 años, ¿no? Prediqué sobre la parábola del hijo pródigo. Y en el 2010, lo mismo prediqué en una asamblea de abogados cristianos en México, donde había abogados de distintos países y también había canadienses. Y un abogado hondureño, que era pastor, me dijo, esta parábola es no solamente para los no creyentes, esta parábola también es para los creyentes. Tenés que repetirla cada tanto, me dijo, ¿no? A este hermano en la fe, que rescataba jóvenes de las pandillas en Honduras, lo asesinaron. Lo asesinaron en las calles de San Pedro Sula, una ciudad muy violenta. Y bueno, un poco recordando las palabras de este hermano, vamos a volver a dar y reflexionar con ustedes sobre la parábola del hijo pródigo. Así que les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, el capítulo 15, el versículo 11. Que dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero esta parábola no termina bien. El versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta parábola está en el capítulo 15. Los capítulos, cuando se escribió el Nuevo Testamento no había capítulos. Los capítulos empezaron en el siglo XIII con un arzobispo de Canterbury que enseñaba la Biblia y entonces hubo que organizar esa enseñanza de la Biblia en una universidad en París, y ahí le pusieron capítulos, ¿no? Y los versículos se lo pusieron 3 siglos después, y no fue un clérigo, fue un impresor de una imprenta. Y eso fue lo que se difundió y lo que leemos hoy en día. Pero en este contexto de este capítulo 15, los dos pasajes anteriores nos habla de algo perdido y muy valioso. Tenemos el pasaje de la moneda perdida y tenemos el pasaje de la oveja perdida, donde el pastor busca la oveja, deja las 99 y busca la oveja perdida, y donde la mujer que perdió una moneda, enciende una lámpara y barra hasta encontrarla y se regocija cuando la encuentra. En ese contexto, como un sello de oro, Jesús nos cuenta la parábola del hijo pródigo, donde hay, en realidad, no un hijo perdido, hay 2 hijos perdidos. Es más, hay muchos autores que dicen que debería ser la parábola de 2 hijos perdidos, aunque otros dicen debería ser la parábola del Padre misericordioso. Hay autores que dicen Jesús era inseparable de las parábolas. Es un recurso literario que él utilizaba porque era una manera de enseñar. La parábola todos sabemos que es una historia inventada, tomada de elementos de la realidad para que todos entiendan, que tiene una verdad central y otras, pero siempre hay algo más que predomina. Y así uno recuerda la historia y recuerda el concepto, como yo que sé, la historia del pastorcito mentiroso, hay tantas historias así, ¿no? Es una manera de educarnos, de enseñarnos y para grabarnos conceptos. Un precioso libro escrito por un sacerdote católico llamado Henry Nouwen, un holandés, nos aporta muchísimas reflexiones que yo voy a utilizar mucho de ese libro en lo que voy a hablar ahora, y también de un maravilloso misionero y teólogo, Kenneth Bailey, que vivió 40 años en el Oriente y tiene unos libros espectaculares que nos enseña, nos da la mirada oriental de las parábolas, es decir, de las costumbres orientales de las parábolas. En el siglo XVI, en Ámsterdam, había un famoso pintor que había aprendido en Italia y empezó a hacer y empezó a tener un enorme taller. No había fotografía, entonces ¿qué pasaba? La gente se hacía retratos, y los mejores retratistas ganaban mucho dinero. Este pintor vivía de los retratos, vivía de lo que se le encargaba, y se hizo, por la habilidad que tenía, por la técnica que tenía, se hizo famosísimo, hizo mucho dinero. Este pintor se llamó Rembrandt van Rijn.
Rembrandt fue un hombre que muy joven hizo dinero y fama. Y eso lo nubló, lo tenía absolutamente nublado. Él se casa con una joven que tenía de familia rica, entonces lo vincularon a comerciantes, hizo más riqueza, pero ¿qué pasaba? Él vivió una vida disipada, muy disipada, gastaba mucho más de lo que tenía, pero además él vivía un hedonismo. Por ejemplo, los cuadros, cuando le proponían que hiciera un cuadro, ¿él qué hacía? Se pintaba el rostro de él. Y se pintaba con las mejores ropas de la época, se pintaba con oro. Fíjense que este cuadro es el hijo pródigo. Miren. Pero ¿qué pasa? Rembrandt acá tenía 30 años y se pintó con un sombrero de plumas y tiene una espada con una empuñadura de oro y tiene unas ropas que ahí muestra la técnica, hay que pintar telas, eso es muy, muy complicado. Y en este cuadro, él está muy sonriente, esa es la cara de él, y en la falda tiene sentada a una prostituta. Esto es un burdel, es la primera parte de la parábola. Y allí arriba de una mesa hay una bolsa con dinero. Y la persona que tiene sentada en la falda es el rostro de la esposa, de Saskia, que tiene un rostro bastante desafiante, como esta es mi moral, esta es mi vida, ¿no? Esto lo pintó a los 30 años. Y tiene una multitud de cuadros donde son autorretratos de él. Y todo así, con oro, con caballos, donde él se muestra como un exitoso, ¿no? Esto podría ser la tapa de una revista de estas que se ocupa de la gente, la vida de la gente. Acá está Saskia. Pero, ¿qué pasó? Rembrandt tuvo 3 hijos, los 3 murieron. Saskia quedó embarazada, tiene otro hijo, pero ella muere. Él se vuelve a casar, tiene otro hijo, muere el hijo. Tiene otro hijo, muere el hijo. Se le muere, tiene otro hijo que sí quedó vivo y se le murió la segunda esposa. Tuvo una tragedia familiar, eso fue todo en un periodo de años, muy dura, muy cruel. Pero además, se endeudó tanto porque gastaba más de lo que ganaba. Él se compró una famosa casa en Ámsterdam que hoy se puede visitar, a ver, lo voy a mostrar. Y tenía una colección de objetos famosos y de cuadros carísimos. Se endeudó tanto que lo declararon en quiebra. En esa época había prisión por deudas y para evitar la prisión se dio todos los bienes y todo lo remataron. Es decir, llegó como a los 50 años con una tragedia familiar impresionante y endeudado. Nunca dejó de estar endeudado hasta que se murió. Pero por lo menos pudo pagar mucha deuda. Esta es la casa de Ámsterdam, que se puede ver, se puede visitar. Ahí todos los objetos que él tenía extraños, que también todo eso se remató, todo lo perdió. Antes de morir, los últimos años de él, la pintura cambió. Ya no se pintaba como el superhombre, sino que ya se pintaba como un anciano, aunque él no era tan anciano. Se pintaba como era, con la ropa humilde que tenía. Empezó, el cambio fue abismal en toda la pintura. Y cuando muere, la gente que va a retirar los cuadros que le encargaron, se van llevando, a los herederos le piden los cuadros que le encargaron, pero hay un cuadro que quedó, que nadie retiró. Y es este cuadro que él lo tituló El regreso del hijo pródigo. Es decir, a los 30 años pintó aquel que les mostré, que era el despilfarro, era otra cosa, y a los 60, él murió de 63 años, hasta los 60 y pico de años, es el último cuadro terminado por él. Quedaron cuadros sin terminar, pero este es el último cuadro terminado por él. Este es el cuadro que representa o puede interpretarse que él
cómo él vio y cómo él vivió la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo la vivió? Fíjense, acá está en el Hermitage el cuadro, en San Petersburgo. El hijo, este hijo es el hijo menor. El hijo menor le dijo al padre que le diera la herencia. Le dijo que le diera la herencia. En la cultura oriental, eso lo dice Kenneth Bailey, muy interesante. Y Kenneth Bailey hizo como una especie de encuesta en aldeas, en Libia, en el Líbano, y preguntó, ¿qué pasa si a ti, padre, un hijo te pide la herencia? Dice que uno le respondió, yo a mi hijo lo mato. Porque claro, la herencia se recibe cuando alguien muere, pero si está vivo no tengo herencia. A mí me pasó, como abogado hace como 30 años, me pasó que vino una mujer que era médica, me acuerdo, y me dice, yo quiero la herencia de mi padre. Yo dije, ¿se murió tu padre? No sabía nada, le digo. No se murió, me dice. ¿Y cómo me vas a pedir la herencia? Le digo. No se puede, me decía. Ella tenía un odio tremendo por el padre. Es decir, pedir la herencia a un padre que está vivo es un poco como decirle, no puedo esperar que te mueras, deseo que te mueras. Es decir, es una cosa, algo muy fuerte, muy fuerte. Lo distinto de la parábola, lo distinto de esta parábola, es decir, hubo muchos maestros que enseñaron con parábolas, pero lo distinto de la parábola de Jesús es que él siempre rompe los esquemas. Porque tal vez lo que muchos hubieran esperado que dijera es que el padre, cuando el hijo menor volvió, lo mató. Sin embargo, lo fue a recibir, lo vistió con lo mejor y le hizo fiesta. Es decir, Jesús en sus parábolas rompe los esquemas, como la parábola del buen samaritano, donde el héroe moral de la parábola del buen samaritano es un enemigo de Israel. Jesús rompe los esquemas. El hijo menor, miren cómo él se sintió. Ahí está el hijo menor. La cabeza rapada, como los esclavos. Si se mira bien profundamente, hasta aparece la cara de un feto. Hay gente que dice, bueno, es como que quiso volver a nacer. Está arrodillado y de ahí no quiere salir. Él regresó, quiere estar allí. Está con ropa miserable, está descalzo. Eso muestra la miseria, ya no es la ropa que vimos en el otro cuadro, todo el derroche. Se pintó como un mendigo. Miren los pies, esto era símbolo de la miseria total, de haber llegado a lo más al fondo, ¿no? Cuando se llega al fondo, cuando se cae bien abajo, hay pocas cosas para hacer. Una es el suicidio, ¿no? Y otra es mirar para arriba y buscar a Dios, como hizo el hijo pródigo. El hijo mayor es el otro personaje del cuadro. El hijo mayor está parado en el cuadro al lado en forma rígida, con las manos cerradas, no está dispuesto a abrir las manos como está el padre. Está vestido con capa roja, con barba, y él mira, tiene una mirada que no tiene desperdicio. Lo que Henry Nouwen nos dice, está rígido, mira al padre sin alegría, no se acerca, no sonríe, está amargado, está resentido, tiene celos. Y somos como él, dice. Y somos como él cuando somos duros al juzgar, cuando creemos ser personas cumplidoras de todos los deberes, ¿no? Nosotros pagamos los impuestos, venimos a la iglesia, hacemos todos los deberes, cumplimos todos los deberes, nos sentimos obedientes. Cuando buscamos ser aceptados de esta manera por los demás, entonces, así nos creemos que merecemos recompensas.
Así nos creemos que merecemos elogios. Así nos creemos que merecemos mejor trato que otros, porque nosotros somos los cumplidores. No nos dejamos abrazar por el Padre. Y Henry Nouwen dice, estando en la casa del Padre, en realidad estaba fuera de la casa del Padre, porque no entendió nada. Por eso mi amigo pastor, que yo les comenté al comienzo, me decía, la parábola es también para los creyentes, porque también es para los que estamos adentro, que en realidad no siempre estamos adentro. Nuestro corazón está lejos, lejos de la casa del Padre. Miren esta lista. ¿Cuándo estamos fuera de la casa del Padre? Cuando nuestros hermanos o cónyuges son nuestros rivales y hay celos y envidias. ¿Cuándo estamos fuera de la casa del Padre? Cada vez que pierdo la fe y no oigo esa voz que me llama hijo amado y hago caso de otras voces. Y llena mi vida, ese vacío existencial lo llenan otras cosas. No sé, las adicciones, la adicción no solamente a la droga, al sexo, al trabajo, a la fama. Esas otras voces que me ofrecen una inmensa variedad de propuestas seductoras, mundanas, de fácil vivir, complacientes. Estoy lejos de la casa del Padre cuando oramos poco y nos cuesta orar. No sé por qué viene alguien y me dice, tenés que orar por mí. Sí, sí, pero tú estás orando. Sí, no, no. Orar es algo, en definitiva, muy simple y no precisa mucha ritualidad. Es decir, imagínense en una casa donde los hijos entran y salen y nunca le hablan a los padres. Así que no podemos dejar de orar muchas veces en el día. Todos los días y muchas veces, aunque sea breve, por otros, por nosotros, por lo que vamos a hacer. Pero si no tenemos ese hábito, algo anda mal. Estamos fuera de la casa del Padre cuando leemos poco la Biblia y así no tenemos respuestas. O sea, hay muchas cosas. A mí me pasó como adolescente, perdido, muy perdido muchas veces. Y conocer la Biblia y conocer los conceptos bíblicos, que no es religión esto. Acá hay una ética moral impresionante, maravillosa, que transformó el Occidente para bien. Y nos ayuda la Biblia justamente a pensar bíblicamente en temas actuales. Nos orienta, nos da una respuesta. Si no estudiamos la Biblia, hoy tuvimos una clase de escuela dominical que debió ser la prédica, no yo, hermosa, de la Carta a los Gálatas. Y les recomiendo que volver a la escuela dominical a todos, a la hora 10. Cuando buscamos la aceptación de los demás, compro, busco agradar, busco tener éxito, ser reconocido, el mundo nos ama condicionalmente, es decir, nos ama si tenemos tales cosas, si vivimos en tal lugar, si tenemos tal auto, cómo vas a tener ese celular, cómo vas a tener esos campeones de esa marca. Ya creo que una vez conté acá que una vez vino un cliente y me dice, lo primero que le voy a preguntar, me dice el cliente que venía por primera vez, me dice, ¿usted qué auto tiene? Vale. ¿Y usted para qué quiere saber el auto que yo tengo? No, porque yo quiero saber con qué abogado estoy delante. No nos entendimos y no seguí el asunto, no nos entendimos. Pero nos miden así. El mundo nos mide así. Si no tenés esto, si no sos amigo de aquel, si no sos... No existimos. Es lo que se llama la muerte civil muchas veces, ¿no? Nosotros buscamos, es decir, el mundo nos ama con condiciones y nosotros buscamos aceptar eso, buscamos ser aceptados en ese tipo de cosas. Cuando estamos en esa actitud, estamos lejos, muy lejos de la casa del Padre, porque nosotros al único que tenemos que agradar es al Señor. Estoy lejos de la casa del Padre cuando me enreo en deseos y necesidades irrelevantes, que hacen en definitiva no sepa cuáles son mis propias motivaciones para vivir.
Estoy lejos de la casa del Padre cuando siempre me siento una víctima. Siempre soy una víctima. Siempre llorando, siempre quejándome. Estoy lejos de la casa del Padre cuando una pequeña crítica me enfada, cuando a veces las críticas justamente nos ayudan a mejorar, tenemos que pensar en corregirnos, pero no, nosotros no aceptamos las críticas. Un pequeño rechazo me ofende, un pequeño éxito me superemociona, como bipolares. Cuando fracaso, siento envidia por el que tuvo éxito. Más me alejo del lugar donde habita Dios, menos soy capaz de escuchar esas palabras que dicen, este es mi Hijo amado en quien me complazco. La otra figura del cuadro es la figura central, es el Padre. La luz en el cuadro anterior que vimos del Hijo pródigo, la luz estaba en la cara de Rembrandt y en el oro de la empuñadura de la espada. La luz central del cuadro ahora está en un anciano casi ciego. Un anciano que está inclinado hacia adelante, con las manos extendidas, porque él quiere siempre estar con las manos extendidas. Si hay un concepto que tenemos que entender todos, es que no es que nosotros busquemos a Dios, es que Dios siempre nos está buscando. De mil maneras nos está buscando, a través de personas, de mil maneras Dios siempre nos está buscando. Y recuerden que la primera pregunta en el Génesis, la primera pregunta registrada, por ejemplo, está en la Reina Valera por lo menos, es de Dios a Adán y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aunque no hubiera ahí una persona arrodillada para abrazar, esos brazos siempre están prontos para abrazarnos. El tema es dónde estamos nosotros. Rembrandt vivió esto. Rembrandt vivió ese amor. Y si prestan atención pueden ver eso. Eso. Las manos. Las manos. La mano derecha del Padre es distinta de la mano izquierda del Padre. La mano izquierda es un poco más musculosa, es una mano que aprieta, una mano que estimula, que anima, pero la mano derecha es una mano suave, alargada. Hay una mano masculina en la mano izquierda y esta es una mano femenina. El amor que sintió, el amor de ser recibido que sintió Rembrandt, es el amor del padre y de la madre. El hombre es completo en la mujer. La mujer es completa en el hombre. Pero Dios es completo en sí mismo. Y perfectamente nos da todo el amor completo. En términos humanos nos da el amor de hombre y el amor de la mamá. Nos da todo ese amor. Eso es lo que vivió, por esto este hombre pintó esto así. Él había vivido muchas tragedias, había vivido una caída tremenda en su vida, ¿no? El famoso y el rico pasó a ser el pobre trágico. Y lo representó, porque él buscó, él regresó. El gran reto de esta parábola, en realidad, no es ni ser el hijo menor, ni ser mucho menos el hijo mayor, sino que ser como el Padre. Ser como el Padre. ¿Cómo? Ser misericordioso, estar dispuesto siempre a abrazar, estar dispuesto a perdonar, a recibir. Esa es la gran conversión que nosotros, todos precisamos. Hay otro detalle. Hay dos personajes en el cuadro. Acá están.
Este personaje, uno dice, ¿quién es este personaje? Porque en la parábola no está. Hay otra parábola, que es la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo y el publicano, los dos van al templo a orar. El fariseo se para adelante y el publicano queda atrás. El fariseo le dice, gracias Señor porque soy perfecto y no soy como ese pecador que está ahí atrás y todo así, dice el fariseo, ¿no? El fariseo, dice la parábola, hablaba consigo mismo. El publicano se pegaba en el pecho. Es una señal de aflicción. El publicano es un símbolo de un hombre pecador. Es el símbolo, ¿no? Es la metáfora, digamos. Y decía, sé propicio a mi pecador. El fariseo no está en el cuadro, pero sí está, porque es el hijo mayor que está representado. Rembrandt mezcló las parábolas, porque él vivió, él sintió todo eso. El publicano aquí, que se siente como perdonado, quiere participar, quiere ser parte de esta escena. Y más atrás aparece este hombre que no quiere, que está y no está. Y si recuerdan, y si apelo un poco al conocimiento bíblico, firmemente se cree que era el joven rico que le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer para merecer la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, debes cumplir esto. Bueno, pero yo siempre lo cumplí. Bueno, vende todos tus bienes y repártelo a los pobres, le dijo. Y ahí le tocó el punto. Y él se fue. Otro tipo de actitudes que tenemos frente al Evangelio. Muy bien. Terminando, quiero decirles que nosotros deberíamos preguntarnos, a manera de autorreflexión, ¿a qué casa pertenezco? ¿A la casa del mundo o a la casa de Dios? Y la otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿realmente el Señor hoy nos diría, este es mi Hijo amado en quien me complazco? ¿Nos diría eso? Hay que redescubrir un poco ese yo profundo que tuvimos en algún momento los que recibimos a Cristo, sacarle toda la hojarasca que hay arriba y volver a ese primer amor y volver a la casa del Padre. Y aquellos que nunca le conocieron, que sepan muy bien que se les está esperando con los brazos abiertos. Lucas escribió la parábola que Jesús contó y Rembrandt la pintó, y saben que todo esto ha sido para nuestra conversión. Para nuestra conversión. Vamos a orar, hermanos. Les pido a todos que se pongan de pie. Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra, por tus enseñanzas, por todo lo que siempre nos regalas, por amarnos sin merecerlo. Debemos perder de vista ese concepto de que creemos que merecemos el cielo. Sabemos que nadie merece el cielo. Sabemos bien que es un regalo tuyo para todo aquel que en ti cree. Creer verdaderamente en ti, por supuesto. Señor Dios, te pedimos que tú bendigas cada vida aquí presente, Señor. Si hay alguien que no te conoce aquí presente o a través del Zoom, Señor, te rogamos que entres en esas vidas. Te rogamos, Señor, que tú habites en esas vidas, que ellos te abran sus vidas a ti, Señor. Que ellos puedan abrir totalmente sus vidas a ti, que tú vivas en ellos, Señor. Y los que tenemos años en el Evangelio, Señor, ayúdanos a estar bien firmes, Señor,
bien convertidos, bien en tu casa, Señor, y con los ojos bien abiertos. Señor, oramos por el Uruguay, que la decisión hoy de las elecciones sea lo mejor para el país y que no quede un país dividido, Señor. Señor, te pedimos por el fin de la guerra de Ucrania y también por la de Yemen, y también te pedimos por el fin del narcotráfico en Colombia, en México, por el fin de las dictaduras terribles que hay, Señor, en muchos países, como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Corea del Norte, Angola, Bielorrusia, Kazajistán, y ahí la lista es larguísima. Te pedimos por el fin de esas dictaduras, te pedimos por la conversión de los dictadores, Señor, porque se arrepientan, porque se entreguen a ti, porque den un paso atrás, porque dejen en los países libres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.